Buenas, hoy os traigo al canal cómo empezar con 3 grandes cuentistas de la historia de la literatura. Básicamente vamos a hablar de Hemingway, de Gabriel García Márquez y de Poe. Yo sé que he hablado de Poe y de García Márquez hasta la saciedad, pero también sé que son autores que normalmente la gente le tiene un poco de miedo, de respeto, les impone un poco, y creo que empezar con cuentos, como ya dije en otros vídeos, es una buena forma de empezar a conocer a autores que, bueno, han hecho una obra más extensa y que poco a poco nos podemos adentrar en su mundo, en su forma de escribir, conocerlo bien y estar preparados para leer obras más grandes y más extensas. Empezamos por Hemingway. Hemingway se caracteriza porque tiene un estilo muy austero, muy árido, pero también muy preciso. Es el creador de la teoría del iceberg, de la cual os hablaré en un vídeo de apuntes de la literatura, pero básicamente te dice que lo que debes mostrar tiene que ser solo una parte muy pequeña de todo lo que está aconteciendo, y que de esa manera dotas de profundidad y de intención al texto. Sus temas suelen ser el amor, la guerra, la naturaleza y la pérdida, y de hecho están muy presentes en toda su obra. Y de hecho creo que es un cuentista que es indispensable haber leído, pero también es verdad que es un cuentista muy difícil y duro de leer. Es difícil porque es austero, cuenta muy poco, no se preocupa por conectar con el lector, básicamente él cuenta y ya está. Pero también creo que es un autor del cual se puede aprender muchísimo, sobre todo si estáis interesados en escribir, y también se puede disfrutar muchísimo. Es directo, no se va por las ramas, usa un lenguaje muy preciso, usa las palabras justas y necesarias para explicarnos lo que está ocurriendo, y luego ya es un trabajo del lector el acabar de ver qué ocurre en un segundo plano y entre líneas, aparte de lo que nos está contando. De este autor yo no he leído muchísimo de Hemingway, creo que es algo interesante, pero no es un autor que haya leído mucho, pero creo que es indispensable haberse leído Los asesinos de Hemingway. Básicamente porque aquí veremos dos cosas interesantes. La primera de ellas es el uso del narrador cámara, que lo usa como nadie, y el segundo es pues esta teoría del iceberg, donde no nos cuenta todo lo que está ocurriendo. Pasamos a Gabriel García Márquez, y que Gabriel García Márquez es un gran cuentista es algo que todos sabemos. Pero también sabemos que el realismo mágico no es algo a lo que todo el mundo se vea capaz de enfrentar. Por ello creo que es una buena idea empezar por los cuentos, donde veremos a Gabriel García Márquez tantear este realismo mágico, disfrutar con él, usar este realismo mágico, pero en una dosis pequeñita, donde veremos que no es para tanto, que es muy asequible y que no debemos tenerle miedo, para luego ya empezar a leer obras más grandes e incluso novelas que pasan totalmente ambientadas en el realismo mágico de Márquez. Antes de hablar del realismo mágico, quiero deciros que Gabriel García Márquez, como curiosidad, y creo que esto es muy bueno, empezó escribiendo como Hemingway porque era el autor que él tenía como referencia. Empezó escribiendo cuentos muy secos y muy áridos como hacía Hemingway, hasta que un día leyó La Metamorfosis de Kafka y se dio cuenta de todo lo que puedes hacer cuando estás escribiendo, de todo el universo que puedes inventar y de las enormes posibilidades que te da la literatura. Y a partir de ahí cambió completamente su forma de escribir, sus frases se volvieron súper largas, empezó a jugar con el lenguaje y también empezó a crear ese realismo mágico. ¿Y qué es el realismo mágico? Pues básicamente el realismo mágico al final es un mundo que tiene todo lo que debe tener una novela realista. Tiene un mundo cotidiano muy bien construido, muy sólido, donde de golpe aparece algo que disrumpe con esta cotidianidad, con esta realidad, y que suele ser un elemento obviamente pues fantasioso, mágico. Lo que yo creo que es genial en este tipo de narrativa es que cuando aparece el elemento disruptor, que es el elemento fantasioso, al lector no le chirría esa aparición, porque todo el mundo está construido con tal solidez que cualquier cosa puede encajar y puede funcionar correctamente en ese mundo que hemos creado. Y creo que esa es la gran baza y el gran potencial que tiene el realismo mágico. De Gabriel García Márquez os recomiendo Un señor muy viejo de alas enormes, que me parece espectacular. Todo empieza en un pueblecito donde de golpe aparece un señor muy viejo con unas alas muy grandes. La gente empieza a hablar de si es un ángel o si es noruego porque habla raro. Y al final esto se integra muy bien en la sinergia que tiene ese pueblo, y veremos
cómo la gente puede llegar a aprovecharse del infortunio de alguien para sacar rédito. Luego os quiero recomendar Solo vine a hablar por teléfono, que de hecho descubrí gracias al reto Liluleo, donde veremos que una mujer, por error, acaba en un sanatorio y nadie la cree. Y de hecho solo iba a llamar por teléfono. Me parece algo espectacular todo el giro que le da a algo tan nimio como un error y todas las consecuencias que pueden llegar a tener. Me parece maravilloso y creo que es un cuento que hay que leer sí o sí. Y el tercero que os quiero recomendar de Gabriel García Márquez es El rastro de tu sangre en la nieve, donde nos narra la travesía de un matrimonio recién casado en su viaje de novios, donde una chica se pincha y empieza a desangrarse y no encuentran la forma de parar a esta sangre. Por último, os quiero hablar de Poe. Yo sé que he hablado de Poe hasta la saciedad, pero es que yo creo que nunca hablaré suficiente de Poe, porque es uno de los grandes con todas las de la ley. Tuvo una vida muy atribulada, muy problemática, él era problemático, pero también tuvo una vida muy complicada, pero sin duda Poe es uno de los referentes de la literatura de horror y de la novela gótica. Muchos podrán pensar que sus cuentos ya están desfasados, que al igual no van a conectar con él, pero creo que nada está más lejos de la realidad. Yo creo que Poe al final lo que llevaba y lo que manejaba eran grandes fantasmas del consciente colectivo, así que nunca pasarán de moda. Es algo que a todos los humanos nos preocupa y que, bueno, quizá el contexto sí que ha cambiado porque ahora tenemos una tecnología que antes no se tenía, pero al final lo que te estoy contando habla directamente al espíritu y es algo que nos da, que todos los humanos tenemos y que con todos los humanos tenemos en mayor o menor medida miedo a ello. Según Cortázar, que yo creo que fue el que mejor tradujo al español los cuentos de Poe, se podían dividir sus cuentos en diferentes clases. El primero era en terror. Yo más que terror creo que es horror, pero bueno, al final es esto. Sobrenaturales, metafísicos, analíticos, de anticipación y retrospección, de paisaje y grotescos y satíricos. No me voy a poner a hablar de qué cuentos corresponden a cada categoría, pero al final yo vengo a recomendaros 4, que creo que si nunca habéis leído Poe, son 4 cuentos grandiosos para empezar con Poe y engancharos y necesitar leer más cosas de él. Y estos son El gato negro, que fue el primero que leí y el que me abrió las puertas a Poe. Lo leí con 9 años, creo que al igual no es la edad, pero yo viví viendo gatos negros por doquier y pasando miedo en mi casa durante una semana. Básicamente en El gato negro nos hablan de la espiral de locura sádica en la que cae el protagonista, si recuerdo bien, por una adicción al alcohol y todo lo que será capaz de hacer. Y en un giro de intervención divina, el castigo que recibe por la crueldad a la que ha sometido a todo el mundo. Luego tenemos El corazón del ator. En El corazón del ator se nos habla del poder de los remordimientos, de cómo alguien comete un crimen porque no soporta un ojo de la víctima del asesinato y cómo los remordimientos hacen que al final viva una pesadilla durante un interrogatorio y acabe confesando algo. Luego tenemos La máscara de la muerte roja, donde se nos habla de lo inevitable de la muerte y de lo débiles y frágiles que somos ante ella. Pasa básicamente en una reunión de la alta aristocracia y nobleza que se encierra lejos de la plebe para evitar una peste y donde veremos que da igual lo que hagas porque si la muerte tiene que llegar, te va a llegar. Y por último os recomiendo La conversación de Eiros y Charmion. Yo debo reconocer que este cuento me encantó y a partir de ahí tuve una temporada cuando era pequeño en las que mis cuentos eran conversaciones también entre diferentes personajes. Básicamente es un relato de ciencia ficción que se publicó en 1839 y que trata de 2 personas que se renombran Eiros y Charmion tras la muerte y donde discutirán sobre cómo terminó el mundo. Creo que es algo muy 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 interesante porque creo que en pleno siglo XIX hablar de un relato de ciencia ficción es impresionante. El relato tiene muchísima fuerza y ya os digo que si te gusta escribir, si nunca has escrito en clave de conversaciones, te lees ese relato y te dan ganas de probar tú también y de experimentar para ver si este tipo de relato puede encajar con tu forma de escribir. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, dejadme un pulgar arriba. Dejadme en los comentarios si ya habéis leído estos cuentos y qué os han parecido. Si os han gustado o no, podremos discutir sobre ello.
Si no los habéis leído, decidme si os interesaría leerlos, si os ha llamado la atención. Si eres nuevo por aquí y te ha gustado este vídeo, te invito a pasearte por otros de mi canal. Si te gustan, suscríbete, dale a la campanita y así YouTube te avisará de nuevos vídeos que vaya subiendo cada lunes. Y a todos nos vemos la semana que viene. ¡Chao!